Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcelo Durán y hoy vengo a compartirte un tema que es fundamental en los procesos de cambios evolutivos en tu vida, y me estoy refiriendo al uso que le damos a la gratitud. Quizás lo usamos con alguna frecuencia, pero no sacamos todo el potencial que podemos de ese hábito. Y el simple hecho es porque le falta información o nos falta información a la hora de aplicar la gratitud como tal, hacerlo conscientemente, que muchas veces se hace de manera inconsciente y ahí no hay control. Y al no haber control, podemos perder ese hábito en cualquier momento sin saberlo, sin darnos cuenta. La otra es que ese hábito va mucho más allá de levantarse cada mañana, es decir, pedirle gracias a Dios por eso, o sentarse a la mesa y dar gracias por la comida. Resulta ser que sí, que es parte fundamental de casi todas las cosas que hacemos. Y no necesariamente es el hecho de decir algo, sino de hacerlo o de ver con otra perspectiva las cosas. El hábito de la gratitud principalmente se utiliza cuando yo me hablo, cuando yo converso conmigo, porque pasa, pasa el 90% del día y con las personas o nosotros, con quien más conversamos, es con nosotros mismos, porque constantemente estamos pensando o imaginando algo, haciéndonos preguntas, tratándonos. Hay personas que tienden a ver, o aquí se le llama pesimistas, son muy pesimistas, son muy negativos, tienden a verle el lado negativo a las cosas. Y esas personas, por lo general, terminan tratándose mal, dejan de creer en sí mismos, y el hecho de que se planteen alguna meta, muchas veces incluso dejan hasta de plantearse metas y caen en un mundo monótono en donde todo el tiempo el ciclo es el mismo, pero por lo general tienden a tratarse mal por la forma en que se hablan, por la forma en que creen en ellos o dejan de creer. Así funciona la gratitud, principalmente con nosotros y luego con todo lo demás que hacemos. Primero tenemos que aprender a tratarnos bien, hacernos preguntas que no sean limitantes, que no te pongan obstáculos, que aunque los haya, sabes que son situaciones que hay que superar, que hay que resolver. Ahí empezamos nosotros con un buen hábito de gratitud y ahí empezamos a sacarle el 100% del potencial a este hábito. Vamos a poner como ejemplo dos individuos. Uno que tiende a verle el lado negativo a las cosas y otro que saca el mejor provecho de cada situación. Cuando tiendo a ver el lado negativo a las cosas, todo se complica más, me cuesta más resolver las cosas, empiezo a vivir en un mundo monótono, como ya lo dije, y esto va a crear no solo rabia, impotencia, va a crear frustración, ¿ok? Y caeré en un círculo vicioso que por lo general cuesta mucho salir de ahí. Incluso hay mucha gente que pasa mucho tiempo quejándose, pero cuando lo incentivas a un cambio,
empieza a ponerle traba a las cosas, empieza a poner obstáculos. Y eso es simplemente por un fenómeno que ocurre en tu cerebro, que ya se los voy a explicar. En otra situación hay otro individuo que tiende a verle el lado positivo a las cosas, o aunque hayan situaciones difíciles, complicadas, que muchas veces no me gustan porque no me favorecen en ese momento, sabemos que vamos a obtener un aprendizaje, y ese aprendizaje en algún momento me va a servir como herramienta para seguir escalando objetivos para lograr mis metas. Esas son las dos diferencias entre gratitud e ingratitud. Y no con esto estoy o trato de señalar a alguien en particular. No, yo pasé por esa situación en la que estaba siendo ingrato conmigo y no me estaba dando cuenta porque era algo cotidiano, era algo que me enseñaron y que estaba arraigado en mi cerebro. Y no lo detecté hasta que me vi en la obligación de detectarlo porque me estaba afectando emocionalmente, físicamente. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos situaciones en lo que explicamos con cómo se comporta la gratitud y la ingratitud. En el caso que les dije que les iba a explicar cómo funciona en nuestro cerebro, bueno, supongamos que estamos dentro del hábito de la ingratitud, que conlleva la queja y a otras tantas actitudes. Y en algún momento de nuestros días se viene una idea brillante a la mente: quiero hacer algo, quiero conseguir algo, quiero convertirme en algo. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Como hay un hábito de negatividad ya colocado allí, entonces este se activa automáticamente porque ese es su trabajo, y empieza a atacar esa idea brillante y la adorna con límites. Simple y llanamente hace eso, y con eso es suficiente. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, conocemos muchos, incluso conocemos refranes, cosas que nos han dicho, y todo eso ha influido a través de nuestro camino de vida. Los ricos están completos, no puedo, la frase más icónica del mundo, el no puedo. Hay que nacer con ese don. Y allí, bueno, una serie de frases excusativas complementarias que solemos colocar. Y eso simplemente lo creamos nosotros con esa enseñanza que nos han venido dando con respecto a la falta de información de estos temas. Entonces, es allí donde caigo y empiezo a tratarme mal. No puedo, los ricos están completos, no puedo llegar allá porque simple y llanamente no veo bien, allá nunca ha llegado nadie. A diferencia de plantearse preguntas que dejan incógnitas, y eso obliga a nuestro cerebro a tratar de resolver ese problema. ¿Okay? Nunca nadie ha llegado allá. Bueno, tal vez yo pueda ser el primero, ¿por qué no? Y si no soy el primero, entonces quiere decir que hay gente que sabe más que yo. Hay que ir y buscar esas personas que saben más que yo para yo poder lograr mi objetivo, para poder llegar hasta allá.
Detallitos como ese son los que hacen un cambio exponencial en nuestras vidas. Eso es lo que aplican la gente de éxito, las personas que tienen éxito, las personas exitosas, aplican estas teorías. Lo hacen conscientemente, saben que limitarse es malo, es lo peor que les puede pasar. Y por eso tratan de no hacerlo. Y cuando existe algo muy pequeño de limitación, entonces su cerebro ahí se activa y empieza a trabajar en pro de que eso no sea un hábito. Porque el cerebro no está detectando si el hábito es bueno o no. Quien hace que el hábito sea bueno o malo eres tú. Tú como persona, planteándote qué es lo que quieres, de dónde vengo, hacia dónde voy. Eso es lo que hace que el hábito sea perjudicial o no para ti. Nuestro cerebro no detecta o él no está consciente de que eso es malo para ti. Y por eso lo toma como algo cotidiano, porque eso fue lo que me enseñaron y eso es lo que es correcto. Porque si eso sucediera, de que el cerebro estuviera al tanto de que eso te está afectando, entonces no habría nadie con ese tipo de problemas. Porque eso, en teoría, si yo quiero crecer, eso es un problema para mí. El no tener un buen hábito que complemente mi recorrido del camino al éxito. Porque nosotros no podemos tener éxito si primero no tenemos un éxito interno. ¿Y cuál es el éxito interno? El control de nuestras emociones. El ser analítico cuando hacemos las cosas. El controlar nuestros hábitos, saber cuáles son esos hábitos y saber si esos hábitos nos perjudican o no. Y eso sabemos que es a través de un buen pensamiento o de un mal pensamiento. Gratitud e ingratitud. ¿Cómo me trato? Ahí parte este hábito. Y sigue hacia otros elementos como el disfrutar de una situación, sea beneficiosa o no en ese momento. ¿Por qué? Porque le sacas el lado positivo a algo. Voy a obtener como resultado un aprendizaje que necesito en un futuro, o tal vez no sé que lo necesito, pero como voy hacia allá, habrán otras personas que habrán pasado por esa situación y van hacia el mismo camino y saben que necesitas ese aprendizaje. Porque las personas que están en estatus, y cuando hablo de estatus hablo de por colocar un escalón dentro de un camino al éxito, porque el camino al éxito lo pones tú. No necesariamente tiene que ser el ganar dinero, el ser exitoso, el tener empresas. El camino al éxito lo ponemos nosotros, nuestras propias metas. ¿Ok? Y en donde llego a una estancia en donde me voy a sentir a gusto con lo que hago, entonces estoy siendo exitoso. Porque no puedo llegar a un sitio, hay muchas personas que ganan muchísimo dinero, pero no les gusta el sitio donde trabajan. Pero ganan mucho dinero y se sienten en 3 y 2. Porque no nos podemos caer en embuste. Sabemos que creé un estatus que hay que pagar, gano mucho dinero, no me gusta el ambiente de trabajo o donde estoy trabajando, no me gusta porque simplemente no está acorde con lo que yo quiero para mi vida.
pero necesito el trabajo para pagar el estatus de vida que he creado. Y ahí también se están engañando, están siendo ingratos consigo mismos. Pero no, a la mayoría de las personas no nos enseñan esto. Esto es camino, uno de los caminos de las vidas de las personas, y van aprendiendo a medida que van indagando, que van llevando golpes o que van educándose en pro de algo, y se va aprendiendo. Eso es hacer o sea, empezar a caminar y no detenerse. En algunas ocasiones es necesario detenerse. Es detenerse, ¿para qué? Para ser sinceros con nosotros mismos y poder decir qué es lo que quiero, qué es lo que verdaderamente complementa mi vida. Y aunado a eso, hay cosas que tienen que ocurrir o que tienen que complementarse para yo sentirme bien. Bueno, vamos a trabajar en pro de eso. Eso es plantearse cosas buenas, eso es tratarse bien. Entonces, si de verdad quieres un cambio en tu vida o estás en el proceso de un cambio en tu vida, te has planteado algunas metas, y no sabes por dónde empezar, tal vez. Entonces, una de las cosas que deberías de tener en cuenta es este hábito, el hábito de la gratitud. Vienen otros hábitos que también hay que controlar o que hay que cambiar, sí, pero el hecho de poder moldear este hábito, sacarle el máximo potencial, eso va a hacer que tu camino primero sea más agradable, sea más reconfortante y que sea menos complicado, porque sabes que te vas a divertir en el proceso, en el camino. Porque hay que pasar por situaciones que hay que aprender, pero si yo voy a aprender con pesimismo, entonces el resultado va a ser otro. A diferencia de que cuando quiero hacer las cosas con entusiasmo y sé que hay que resolverlas, y aunque tenga sueño, tenga ganas de dormir, esté cansado, esté trasnochado, me levanto y pongo acción para que eso suceda, para que eso se resuelva. Entonces, aunque es complicado, estoy disfrutando del momento porque estoy viendo un resultado. Esto es un tema sencillo, pero es sencillo de decirlo, de hacerlo. Ahí es donde empieza un poco la complicación, porque es batallar con algo que ya está arraigado en tu cerebro, y luego de arrancarlo o sacarlo de ahí para colocar el nuevo hábito, es ahí donde está lo complicado. ¿Por qué? Porque es complicado porque existen una serie de emociones que interactúan allí, como la rabia, acompañada de la frustración, la ira, la impotencia, porque el cerebro se va a sentir así, que lo agarran y lo jamaquean, y después no sabe qué hacer y va a intentar es proteger su bien o la información que él tiene. Entonces entran en contacto la ira, la rabia, la impotencia, y luego de eso viene la alegría, la
acompañada de la curiosidad, la imaginación, la risa y otras cosas que influyen allí. Pero el simple hecho de que estas interactúen en algún momento se cruzan y crean un caos emocional. Y eso sucede es al principio porque es lo más difícil. Lo más difícil es decidirse al cambio precisamente porque vienen eh, eh, dos, dos emociones distintas, que es la rabia y la alegría. Y con la rabia viene la frustración, la ira, la impotencia, la depresión incluso. Y con la alegría, la curiosidad, la imaginación, la risa. Y entonces, cuando se cruzan, que todo eso pasa, es al principio, porque ya después que sale de ese primer cambio, entonces las tensiones empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de equilibrio en tu cerebro para poder insertar el otro hábito. Es como cuando aplicamos esto a una computadora. El software de una computadora, en teoría, está basada en cómo funciona nuestro cerebro. Sí, así es. Entonces, ¿cómo yo le hago el software a una computadora? Porque el software que tiene está viejo, necesita actualizaciones, porque hay cosas nuevas que se han descubierto, nueva tecnología, está obsoleto ya. Entonces, saco ese sistema que gobierna toda esa computadora y coloco el nuevo. Pero eso no es simplemente agarrar y colocar el pendrive en la computadora y ya está listo. No. Existe una forma de hacerlo en donde yo accedo a ese cerebro de esa computadora, lo limpio en su totalidad, formateo, se llama eso, y luego agarro y entonces ahí donde voy a colocar el nuevo software. Y eso tiende a tardar cierta cantidad de tiempo. Claro, esto estamos hablando de una máquina. En nuestro cerebro, esa cierta cantidad de tiempo no sucede como en la máquina. Esa cierta cantidad de tiempo tarda meses, puede tardar años incluso, en llegar a cambiar el hábito, que en este caso es solamente un hábito o algunos hábitos, y es como cambiar un software. Es sacar todo lo que es basura, porque no todo lo que nos han enseñado es lo correcto, aunque a nosotros nos parezca. Hay cosas que son basura que incluso las personas que nos lo han enseñado no saben que eso no funciona así, que te lo enseñan porque a ellos se los enseñaron. Y a los que se los enseñaron otras personas. Simple y llanamente va pasando de generación en generación sin cuestionarse. Cuando empezamos a cuestionarlos, entonces nos damos cuenta que hay cosas que son basura y que debemos desechar para nosotros poder seguir nuestro camino y que ese camino sea más agradable. ¿Por qué? Porque todo parte de aquí, de nuestros pensamientos. Cómo me trato, cómo me va en la vida, cómo me va en mi economía, cómo me va en las relaciones con mis familiares, con mi esposa, con mis hijos. Todo eso que pasa en tu vida, si te gusta o no te gusta, es culpa tuya o mía. En este caso, mi vida, lo que quiero
y lo que tengo en mi vida hasta ahora es culpa mía. Pero lo que no quiero y lo que no tengo también es culpa mía. Y eso es lo que tengo que poner en contexto para yo poder empezar a sacar lo que es basura de tu cerebro y colocar lo que de verdad es útil. Hay muchísimas cosas que nosotros nos planteamos, queremos hacer, queremos lograr. Y no sé si se han preguntado por qué se queda en solamente un pensamiento. Y eso se queda allí, por lo general, es por el nivel de gratitud o ingratitud que tú tengas. Cuando tú eres grato, tú te das cuenta de si tienes potencial para eso o no. Y en muchos de los casos, si no tienes potencial, porque no sabes nada de eso, o en teoría no sabes que tienes el potencial, la gente pone manos a la obra. Hay personas que hoy en día tienen empresas de informática, de medicina, y tal vez lo que menos saben ellos es de medicina, pero la empresa es de ellos. ¿Cómo hicieron en ese caso? No se quedaron en que yo no sé, no se quedaron en yo no puedo porque tengo que invertir muchos años en la escuela de medicina para yo poder saber eso y después hacer un pequeño emprendimiento y después, posteriormente, que gane dinero. No, no se quedaron en eso, vieron la situación desde otra perspectiva. Yo no sé eso, pero tengo el dinero. ¿Cómo hago? Contrato a gente que sepa. Y es ahí donde empiezo a codearme con gente más inteligente que yo, que se dice así, ¿ok? Y cuando hablamos de gente más inteligente que yo, hablamos de gente que sabe más en ese ramo que yo. No es que yo sea menos inteligente, es que en lo que estoy trabajando hay gente que ha pasado por esa situación y ha aprendido más o sabe hasta ahora más que yo. Entonces son esas personas que a eso es lo que nos referimos con buscar gente más inteligente que tú. ¿Ok? Porque de repente, para esas personas, ellos son más inteligentes que tú. Pero en el ramo que tú dominas, en el que tú eres de repente un genio o una persona que tiene bastante experiencia en otros ramos, entonces en ese ramo, esas personas, tal vez para esas personas, tú eres más inteligente que ellos. Y todo eso que hemos hablado, parte es cómo me trato. Y cómo me trato es gratitud o ingratitud. Aprovechen esta información si eres una persona que está pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, porque eso también es útil para ese tipo de personas que han pasado por o están pasando por un proceso de depresión y ansiedad. Es importante saber esto. Sabemos que, ya lo dijimos, no es fácil, o sea, es fácil decirlo, el tema, hablar el tema. Difícil y complicado es aplicarlo. Pero si es difícil y complicado aplicarlo, con menos información, más difícil y más complicado aplicarlo. Entonces este tema, saber cómo funciona, es muy importante porque eso te va a ayudar a que estabilices esas emociones para lograr el objetivo que quieres. En este caso, supongo yo que es sanar. Se trata de hacer las cosas analíticamente o traten de hacer las cosas analíticamente para que vean que su cerebro se va a ir adaptando a ese sistema, a esa forma de vida, de analizar las cosas,
de el preguntarse el por qué es de esa manera y no de otra. El cerebro va a empezar a cambiar su sistema de ver las situaciones o de imaginar las situaciones, porque el cerebro trabaja con imágenes. Bueno, yo voy a dejar este tema hasta aquí. Si te gusta este tipo de tema de desarrollo personal, no olvides apoyarme con un like, suscribirte, darle a la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video nuevo y hasta un próximo video.